Amigos oyentes, a esta hora queremos saludar a Rina Pasos, ex subsecretaria general de la CNCID, y también nos acompaña Héctor Rodríguez, ex gerente de la empresa pública Yacha, y con quien queremos abordar el tema sobre el futuro de la educación superior en el país, a propósito del anuncio que ha hecho el presidente electo Guillermo Lasso de eliminar la CNCID. Buenas tardes a nuestros invitados, les saludamos Adrián Acosta y Andrés Durán. Muy buenas tardes, un saludo a todos. Hola, Bien. ¿qué tal? Bien, muy gracias por compartir este espacio con nosotros. Quiero empezar con Rina, consultándole una primera apreciación respecto a qué tan viable es esta propuesta, este anuncio del presidente electo Guillermo Lasso. ¿Qué tan conveniente es después de los resultados que ha habido por parte de la CNCID? Gracias. Bueno, esta pregunta tiene varias aristas, ¿no? Yo creo que esto nos genera muchas preocupaciones, muchas dudas, muchas preguntas que se quedan, digamos, sin resolver y como en mucha oscuridad, ¿no es cierto? La CNCID es una institución que fue creada en el año 2010 a partir de la Ley Orgánica de Educación Superior que se aprobó en ese año y que antes de esta institución existía una secretaría que se llamaba la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología y paralelamente existía el Consejo de Educación Superior. Esta CNCID, la actual CNCID que vemos ahora, pues generó una serie de políticas públicas que fueron muy importantes. Digamos, la política de becas, la política de investigación científica, la política de innovación, la política de acceso al sistema de educación superior para los jóvenes, fue parte de la gestión que hizo esta entidad. Y entonces ahora, ante un anuncio de eliminar esta institución, nos preguntamos cómo va a funcionar el sistema de educación superior, el de ciencia, tecnología e innovación. Quizás una respuesta pueda ser, bueno, las universidades son autónomas y pues pueden autorregularse y demás, pero hay que acordarse que nuestra Constitución de la República establece que esa autonomía es una autonomía que se ejerce de manera responsable y que por lo tanto también debe haber un órgano de regulación y control y también un órgano que vele por la calidad, en este caso que son el CES y el CEACES. Pero la CNCID es una entidad que trabaja en la construcción de política pública en el sistema de educación superior y que se encarga sobre todo del sistema de acceso. Entonces, la eliminación implicaría, por lo tanto, que el sistema de acceso a la universidad ya no tendría dónde sostenerse, dónde apalancarse, ¿no? Constantemente, desde las campañas anteriores del actual presidente electo, se mencionó la eliminación del examen y este tipo de cosas, pero no se ha planteado de qué manera entonces ahora se va a acceder a las universidades, puesto que sabemos con claridad que el problema no pasa por el examen, sino que pasa por la cantidad de cupos existentes en el sistema de educación superior frente a la gran cantidad de bachilleres, ¿no? Entonces, se elimina la CNCID o se elimina el examen y entonces, ¿cómo vamos a hacer ahora para que los jóvenes puedan acceder a toda la oferta académica que existe en el país? La pregunta es, ¿vamos a volver a las colas? ¿Vamos a volver cuál es el sistema que se va a implementar a partir de esto? Entonces, este es un primer efecto muy complejo que daría como resultado el tema de la eliminación de la CNCID. Pero por otro lado, no todo lo que se hace en la CNCID tiene que ver con la educación superior, sino una muy buena parte tiene que ver con la ciencia, la tecnología y la innovación. Y este elemento, este componente de la política pública de la CNCID es muy importante en un país que tenga visión hacia el desarrollo, ¿no es cierto? Porque pues todos sabemos hoy que sin ciencia, sin tecnología, sin innovación, por un lado las cuestiones económicas se detienen. Por otro lado, el aparato productivo no puede innovar, no puede ser más eficiente, no puede ser más productivo y por lo tanto, entonces tendríamos serios problemas en ese marco. Más allá, o sea, digamos, y esto solo viéndolo desde la perspectiva económica y productiva. Sin embargo, el tema de la ciencia y tecnología es aún más grande, ¿no? Tiene que ver con un derecho efectivo de las personas, un derecho humano que es un derecho a la ciencia, a los beneficios de la aplicación de las tecnologías y del conocimiento. Entonces, si no va a haber un espacio, una política pública
una institución que fomente eso, sobre todo entonces las posibilidades de que esas actividades proliferen, se desarrollen, se hagan con calidad, con pertinencia, que respondan al interés público y al desarrollo van a ser muy, muy, muy escasas. Por lo tanto, prácticamente volveríamos a un momento, digamos, antes de los años 50 del siglo XX, donde no existía ningún tipo de institucionalidad vinculada a este sector tan importante. Vemos, por el contrario, que distintos países de la región paulatinamente han ido avanzando en la creación de este tipo de instituciones. Por ejemplo, Colombia, hace pocos años, con el gobierno del presidente Duque, creó el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Ellos tenían antes un departamento que se llamaba Colciencias, que tenía un rango jerárquico, digamos, menor, y elevaron ese rango jerárquico a ser un Ministerio de Ciencia y Tecnología. Y eso pasa casi en todos los países del mundo que han alcanzado el desarrollo y los que están también buscando ese desarrollo. Entonces, me parece que eliminar esta entidad implicaría un retroceso, sin duda, ¿no? Porque, como digo, esa sería la institucionalidad que teníamos en los primeros años del siglo XX. Muchas gracias, Rina. Quisiera retomar el diálogo con Héctor Rodríguez. Recordemos que Héctor fue también un elemento clave, un actor clave, un funcionario clave en todo lo que fue el despliegue de las 4 universidades emblemáticas. Él fue ex gerente de Yachay EP. En ese sentido, Héctor, consultarte sobre esta propuesta del candidato, hoy presidente ya electo, Guillermo Lasso, en torno a la eliminación de Cenecit, sobre todo tomando en cuenta de que nosotros ya veníamos de un modelo fallido en torno a la educación superior, que puso como telón de fondo este tema de la autarquía, ¿no? Más no la autonomía. ¿Cómo consideran entonces que podamos regular el sistema educativo si no tenemos una entidad competente que se encargue justamente de regular y controlar al sistema educativo en el ámbito de la educación superior? Bueno, muchas gracias por el espacio, coincidiendo con Rina en varios de los cuestionamientos que quedan en el aire. Yo enfocaría más bien en la visión de gobierno. La visión que señala en su plan de trabajo el presidente electo corresponde a una lógica neoliberal, es decir, un liberalismo que trata de minimizar el papel del Estado en la gestión pública, la desregulación y la mano invisible del mercado como gran gestora de las interacciones entre los actores sociales, sin escaparse de ello la educación superior, la ciencia, la tecnología y la innovación. A lo largo y ancho del mundo se ha demostrado con innumerables aportes científicos que la desregulación en el campo de la educación superior conduce a un modelo de constricción de derechos, es decir, que el que menos tiene se ve forzado a desplazarse en ese acceso a la educación superior, y el que más tiene acumula más recursos, más acervos de conocimiento para la perpetuación del modelo de riqueza concentrada en pocas manos. En países como Gran Bretaña o países como Estados Unidos, incluso en esos casos, existe una pata muy, muy fuerte alrededor del tema de la regulación, con entes externos a las universidades que procuran una certificación activa y una categorización que es muy estricta alrededor de aquello. En el caso del particular de los Estados Unidos, digamos, hay un libro que es de lectura obligatoria, ¿no?, del Estado Emprendedor, el cual señala que la profesora Mariana Mazzucato justamente menciona que 7 de cada 10 dólares de acervo de la empresa Apple en sus primeros 10 años correspondieron a subsidios directos e indirectos de nivel federal o estatal en los propios Estados Unidos. Y no es que vienen de la nada, o sea, no es que caen del cielo, sino que corresponden a una agencia gubernamental proactiva alrededor de las prioridades que señala la política pública, y que esa política pública se ve reflejada en asignaciones presupuestarias y, por supuesto, en
en acciones de gobierno que conducen al fortalecimiento de determinadas industrias. A ver, Héctor, lo que tratamos de sugerir entonces, digo, como para que la gente también dimensione lo que está en juego, es que en estos países el Estado de alguna forma subsidia la actividad productiva, innovadora, de transferencia tecnológica, para que puedan dar ese salto, digamos, a convertirse en grandes empresas que permiten justamente interaccionar en este siglo XXI. Eso es lo que tratamos de sugerir. Por supuesto. A ver, cuando nosotros vemos los casos de los países en los cuales tienen un mayor ranking o un ranking más alto en el índice de innovación que lo publica cada año el Foro Económico Mundial, nosotros vemos casos como el de Israel, el de la propia Corea del Sur, Estados Unidos, Finlandia, en los cuales cada uno de sus estados ha tenido un rol histórico para subsidiar las actividades de investigación básica de desarrollo de tecnologías aplicadas de acuerdo a sus prioridades nacionales, y la transferencia de tecnología para el emprendimiento se lo hace con un fuerte papel del Estado a la sombra de estas prioridades nacionales. Una vez que estas prioridades nacionales son transmitidas al sector privado, se desarrolla un emprendimiento ágil, un emprendimiento que desarrolla soluciones para el mercado, para la sociedad, y que prosperan de una manera muy efectiva, siempre y cuando haya una corresponsabilidad de parte del Estado. Las cosas no vienen del aire. O sea, el hecho de que haya un Silicon Valley quiere decir que hubo un Estado, una agencia tanto de promoción de ciencia y tecnología a nivel estatal. En el caso de California hay una agencia federal, en el caso de Estados Unidos, como cualquier otro parque tecnológico, en el cual los estados y las transferencias vía subsidios y vía condonación de impuestos también se han visto efectivas y son eficientes de manera social. Hablemos de que hay un pacto por la ciencia, la tecnología e innovación, y esto se traduce en recursos que se trasladan del sector público al sector privado, pero siempre y cuando hay una corresponsabilidad. Al haber orfandad de parte del Estado, lo único que queda es que las actividades que en el corto plazo son más lucrativas, como son las actividades de intermediación financiera, de intermediación comercial, son las que salen fortalecidas, y sin duda se ve mayor acumulación en esos espacios, mutilando las patas del desarrollo, que podrían ser en este caso una catapulta para mejores días a nuestros emprendedores. Simultáneamente al anuncio de la eliminación de la CENESID, se ha vendido la idea del libre ingreso a las universidades públicas, cuando esto, como lo ha señalado Rina, depende de los cupos que ofrecen las universidades públicas. Si es que la demanda es mayor, obviamente no todos van a poder ingresar a las universidades públicas, y de ahí el sentido del examen ser bachiller. Pero otro tema también que genera preocupación es el relacionado a la calidad de la educación superior. Quiero consultarle a Rina, ¿existe el riesgo de volver a lo que existía hace muchos años? Estoy refiriéndome a las conocidas universidades de garage. ¿Existe la posibilidad de que con la eliminación de la CENESID vuelvan a proliferar este tipo de universidades y se distorsione y se afecte la calidad de la enseñanza de la educación superior? Yo creo que sí, es decir, hay un peligro ahí, ¿no? Si bien el CASES es el organismo que controla o que realiza la evaluación de la calidad de las instituciones de educación superior, también es verdad que la articulación adecuada que realiza la CENESID entre la función ejecutiva, el sistema y estos órganos es muy importante, porque además la propia CENESID, a través de estas otras políticas que he mencionado, ¿no? Es decir, la política de investigación, un programa de excelencia, por ejemplo, que se hizo hace algunos años, aportaba claramente en que las universidades mejoren su calidad. Entonces, esas políticas públicas de incentivo, de fomento hacia la calidad, hacia la pertinencia y demás, hacia que se amplíen los cupos y todo eso, eso ayudaba a las instituciones de educación superior a ir en este proceso de mejora de la calidad.
Entonces, sin una institución que genere política pública, incentivos, fomento, entregue recursos adicionales a los que normalmente tienen las universidades por ley, entonces hay un riesgo de que la calidad decaiga. Además, no solamente por eso, sino porque también, volviendo a lo que decía Héctor, los principios ideológicos del presidente electo están basados, digamos, en una liberalización de todos los campos o los sectores de la economía, ¿no es cierto? Y entonces, en ese sentido, podría ser, o también nos podemos estar enfrentando al riesgo de que se busque una reforma a la Ley Orgánica de Educación Superior para reducir las competencias de este organismo como el CASES, ¿no? Eliminarlo va a ser muy difícil porque es un órgano que está creado a nivel de la Constitución, pero a nivel de ley podría ser que se piense en una reducción de sus atribuciones y demás, y que por lo tanto vayamos hacia un proceso que se inició ya en el 2018, la reforma de la LOES, hacia un proceso ligado más a la autoevaluación institucional, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es esta autoevaluación? Es justamente que las instituciones se ponen más o menos los parámetros y realizan el proceso de autoevaluación. Entonces, digamos, una evaluación integral incluye un proceso de autoevaluación, pero no puede basarse exclusivamente en un proceso de autoevaluación, porque siempre es necesario que exista alguien externo que pueda verificar que la universidad avanza en un proceso de mejora, que alcanza estándares, no solo en los definidos a nivel nacional, sino que en ese avance, en ese proceso de mejora constante, hay que ir cada vez alcanzando estándares de carácter internacional. Entonces, esta idea, digamos, del actual presidente sí nos enfrenta a este riesgo, ¿no? A este riesgo de que bajen los estándares de calidad, que esa ausencia del rol del Estado a través de la evaluación, del control, de la planificación y de la evaluación, en este caso de la calidad, nos conduzca al renacer de las universidades de garaje y a una competencia descarnada por precios y digamos, en el caso del sector privado, ¿no? Pero también a un retorno de esa heteronomía del mercado por parte de las universidades, en las que tienen que competir entre ellas vorazmente sin lograr alcanzar los estándares de calidad. Y ahí, en definitiva, quien se ve afectado, pues son los jóvenes, ¿no? Las generaciones que van entrando a una educación en esas condiciones, porque serán en el futuro personas que no logran formarse de manera integral, no tendrán dificultades en el campo profesional, y eso se traslada a su vez al campo productivo, a la economía y en general al desarrollo. Entonces es un peligro, creo que sí, como lo insisto, la eliminación de la CENESID es ya una alerta de que la ruta que se traza es hacia allá. Retomo el diálogo con Héctor Rodríguez. Héctor, hay un tema que también se ha utilizado discursivamente por parte del gobierno de Lenín Moreno. Yo considero personalmente que es un eufemismo, es una mentira, es la construcción de un relato, ¿no? Que tiene que ver con que estas 4 universidades emblemáticas que se construyeron durante la gestión de Rafael Correa se calificaron como elefantes blancos. Yo quisiera ver si hay la posibilidad de que nos ayudes a comprender lo que han hecho estos elefantes blancos desde que han sido constituidas. Tengo un dato acá de la revista indexada Nature, que es bastante interesante, que refleja que Yachai-Tech ya alcanzó unas publicaciones bastante considerables en un ranking de 10 instituciones ecuatorianas. Ellos encabezan este ranking con una puntuación de 2.33 frente al 1.55 de la Universidad Politécnica Nacional. Y lo que nos expresa, esta es una de las revistas indexadas más prestigiosas en el ámbito de las ciencias. Lo que nos expresa básicamente es que ha tenido resultados la inversión en esta infraestructura, que ha permitido seguir investigando y generando ciencia y tecnología alrededor de las necesidades del Ecuador. ¿Cuál es tu apreciación al respecto de este gran mito construido mediáticamente y también por el gobierno del presidente Lenín Moreno? Bueno, la primera función de la universidad es la generación de conocimiento, y la generación de conocimiento tiene que ver con la investigación científica que se expresa obviamente en publicaciones, patentes o cualquier otra forma de registro de la propiedad intelectual asociada a esa investigación científica. Si nosotros valoramos esa investigación científica dentro de la propia
lógica del desarrollo científico, del desarrollo económico, del desarrollo intelectual de nuestros países, vamos a encontrar que el mayor impacto que se ha logrado es a partir precisamente de la capacidad de los institutos y de las instituciones de educación superior por generar conocimiento nuevo. Ahora, que ese conocimiento nuevo se traslade hacia la solución de problemas, ya significa una pertinencia específica de esa institución en específico. Yo realmente soy de la idea de la evaluación de las universidades en el largo plazo respecto del impacto que tienen no sus publicaciones, sino sus acciones. En impacto en el desarrollo local, en el caso de ICANN, por ejemplo, vemos cómo se mitiga la migración desde el oriente a la ciudad, desde la lógica de una universidad local con una perspectiva global, con la puesta en valor del patrimonio biótico de nuestra Amazonía, y sin duda con la orientación de las nuevas generaciones hacia un futuro no ligado a una matriz productiva primaria exportadora, sino hacia la generación de conocimiento como la parte central de una propuesta incluso de desarrollo diferente. Ahora, en el caso de la Universidad de las Artes, tenemos un despertar de la creatividad en Guayaquil alrededor de una propuesta académica que sin duda, lejos de ser novelería, pretende ser innovadora desde el punto de vista de una industria cultural en el cuarto principal, con una perspectiva diferente de lo que habían hecho las propias universidades privadas en ese espacio, brindando no solo una alternativa en términos de nuevas carreras, sino más cupos a una constante demanda de los egresados del bachillerato hacia la universidad pública. Es evidente que eliminando la CENESID no es que se crean más cupos, sino que se mutila un brazo de política pública para que desde el Estado se pueda fortalecer y canalizar recursos hacia las universidades, sean nuevas o antiguas, y ofertar nuevos y más cupos pertinentes. En el caso de la Universidad de la Educación en el Austro, nos referimos a ella como el semillero de los futuros educadores. Por poner un ejemplo, en los albores del siglo XX, es recordada la gestión de Eloy Alfaro por haber creado el Instituto Normal Juan Montalvo, y en los libros de historia durante más de 100 años se lo recordó por aquello. Trasladado eso al siglo XXI, tenemos que hacer recuento de cuáles son las capacidades instaladas de nuestra sociedad para generar educación básica de calidad y pertinente en el siglo XXI. Y eso solamente se logra abriendo nuevos cupos, más carreras y, por supuesto, más universidades en el campo de la educación. Todavía con mayor fuerza si es que esta universidad es pública y, como constitucionalmente corresponde, gratuita hasta el tercer nivel. En el caso de Yachay, creo que quedaron inconclusas dos patas no solamente de la universidad, sino de la idea original del parque tecnológico, que significaba el hecho de asentar los institutos técnicos y tecnológicos con una infraestructura pertinente y suficiente como para detonar proyectos de desarrollo local y de previsión. Por ejemplo, el tema del propio INIAP, trasladarlo del sur de Quito en un espacio que es un atolladero urbano y sujeto de invasiones, hoy por hoy, en lo que es la ex Hacienda Santa Catalina, y que produce un coto en el desarrollo urbano del sur de Quito. Para trasladarlo a Yachay suponía un esfuerzo importante desde la propia lógica del INIAP. Ahora, si es que no solamente se trata de generar un traslado de cultivos experimentales, sino también generar un hub de laboratorios para, por ejemplo, el INAMI, que la proyección del clima, yo soy asiduo oyente y cuando no internauta de Pichincha Universal, en las mañanas nos dan el clima.
pero esa proyección del clima a nivel nacional tiene un nivel de certeza que si se hubiese terminado la obra de los laboratorios unificados de Yachay, tendría un mayor nivel de certeza, y la planificación no solamente de con qué atuendo me visto en la mañana, sino cómo van a sembrar nuestros agricultores, cuáles son las previsiones que debe tomar las líneas aéreas, cómo se maneja alrededor de una proyección de clima mucho más asertiva, pues detona en mejores y mayores datos en el manejo de la vida diaria. Ahora bien, si es que nosotros hablamos de emprendimiento, de innovación y de investigación y desarrollo, obviamente una universidad que en sus cortos 6 años de vida haya dado un salto cualitativo importante en el ranking de la revista Nature, es de sacarse el sombrero, puesto que refleja una actitud distinta hacia la investigación de los estudiantes de pregrado, que reportan publicaciones que ya quisieran algunos estudiantes de doctorado poderlas reportar. Y sin duda eso responde a un esfuerzo y una matriz de pensamiento diferente, en la cual se trataba de insertar no a los 2.500 estudiantes que hoy tiene Yachaytec, sino a todo el sistema de educación superior, que con una política pública trató de saltar de universidades de garaje, como muy bien lo señalaron, hacia universidades de clase mundial. Toca ver cuáles son las decisiones de parte del gobierno y cuál es el espíritu también de las instituciones de educación superior, que en el ejercicio de su autonomía también van a diferenciar su oferta académica por lograr esa anhelada calidad. Creo que hay una semilla que no solamente brotó o germinó en buenas publicaciones, sino en una forma de ver el mundo diferente a la de la especulación y del rentismo, sino que el caló muy hondo en una comunidad de pensamiento, en una comunidad epistémica dentro del país, para hacer del Ecuador el país del conocimiento. Muy bien, Héctor. Para ya cerrar este diálogo, quiero preguntarle brevemente a Rina, ¿qué otros temas generan preocupación? Por ejemplo, las becas. En el gobierno pasado se destinaron alrededor de 1.100 millones de dólares y se han beneficiado cerca de 27.000 becarios. Lamentablemente en el gobierno de Lenín Moreno esto se ha ido eliminando. ¿Y cuál sería la expectativa para el gobierno de Guillermo Lasso? Gracias. Bueno, quería retomar igual la idea de Héctor, ¿no? Que me parece que es muy importante señalar esto, ¿no? Que en realidad creo que el sistema de educación superior, las universidades, justamente en ejercicio de la autonomía universitaria, deben lograr mantener la calidad, es decir, también dejar de... La política gubernamental va a tener una incidencia, pero creo que es importante que las universidades logren aguantar y mantener la calidad. Es muy importante, es un rol que tienen que cumplir. Y la pregunta que me hace es, bueno, ya efectivamente en el gobierno de Lenín Moreno se eliminó el Instituto de Fomento de Talento Humano, que era el que administraba las becas, y esto ya generó un montón de problemas en su momento, porque la gestión de las becas prácticamente colapsó, ¿no? Entonces mucha gente no le pagaba, no se gestionaban los trámites y demás, que ya te genera un malestar hacia la gente, digamos, en términos más operativos. Pero en lo central, que es lo que tú dices, es decir, ¿qué va a pasar con la inversión en este campo? Pues no se ha dicho casi nada. Recuerdo que en el debate que tuvo en ese momento el candidato que hoy es presidente, señaló textualmente que se iban a dar más becas para que cuando los jóvenes regresen se puedan cobrar los créditos. Entonces, a mí me parece que no hay mucha claridad respecto de lo que implica entregar becas y de que esto no es reembolsable, es decir, no es un préstamo, ¿no? Una beca implica el financiamiento por parte del Estado hacia una persona sin que esa plata sea devuelta, sino exclusivamente que cumpla con sus obligaciones académicas y venga al país a aportar con ese conocimiento en el desarrollo. Entonces, digamos, si no hay una claridad respecto de cuál es el función o el rol de las becas, yo creo, y ni de lo que significan, me parece que
seguramente no va a haber una política de becas y por lo tanto justamente toda la generación que se benefició correctamente por parte de las políticas anteriores, pues va a ser un momento de luz en la historia del Ecuador que ahora otra vez se vuelve, digamos, ya se empezó a pagar en el gobierno de Lenín Moreno, pero que terminará quizás de apagarse en este gobierno y ya el que quiera estudiar fuera tendrá que ver qué hace, endeudarse para después pagar el resto de su vida, eso para lograr, trabajar el resto de su vida para lograr pagar esos créditos o encontrar becas en la cooperación internacional, en otros organismos, o algunas becas que puedan dar las propias universidades, pero creo que va a ser muy difícil que haya una política pública sin una CENESID, sin una institución que se oriente a eso y sin una claridad por parte de quien dirige el gobierno de lo que significa eso. Perfecto, estimada Rina, estimado Héctor, quisiera agradecerles por su intervención, sus criterios sobre esta situación que se presenta de manera crítica. Yo solo quisiera apuntar, y disculpas que me tome dos segundos a por favor, que estamos con el Rina. Tiempo, Héctor, es que, 2 minutos nada más, por favor. Es que el señor Lazo conoce muy bien el tema de las becas, conoce desde su etapa de financista del Instituto CAT. Él financió los estudios de manera directa en universidades internacionales a gente que muy seguramente van a estar en su equipo de gobierno y que responden a un tema ideológico central y que le han dado mucho dinero desde un tanque de pensamiento hacia el Banco de Guayaquil. Y sin duda eso no ha sido reembolsado, sino que ha sido pagado con creces. El tema pasa por una decisión de política pública que la están amputando de las capacidades gubernamentales y cercenando del presupuesto general del Estado para orientarlo hacia otros espacios. En algún momento yo decía, ojalá que sea más difícil retirar las becas que el subsidio al gas. Y es momento también de los generadores de opinión que hagan oír sus criterios alrededor de este tema que me parece que es trascendental para el desarrollo del pueblo. Muchísimas gracias, Héctor. Lo mismo, Rina. Les agradecemos por sus comentarios y les conminamos a una próxima para seguir tratando temas de interés alrededor de la educación superior. Muchas gracias.